Y todas las mañanas, ¿qué le digo? Pues unos y otros no escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador dirigirse a la nación a través de las famosas mañaneras. Lo hace hablando como un amigo, no como un mandatario. Pero ¿qué impacto tiene este discurso, el discurso popular de AMLO? De esto y más nos habla mi querido Luis Espino. Qué gusto recibirte, especialista en discursos, que hoy está con nosotros. Me da mucho gusto que seas nuestro primer invitado aquí en el estudio tras la pandemia, Luis. No, muchísimas gracias. Gracias, Sofía. Porque Luis tiene un libro que se llama López Obrador, el poder del discurso populista. Un libro que te dedicaste a escribir durante este tiempo de pandemia. Así es, en los meses del encierro, al ver que no importaba la situación del país, los problemas, la misma pandemia, la madre de todas las crisis que ha sufrido México en años recientes, sin importar los resultados de la gestión del presidente, él seguía manteniendo constante e incluso a veces aumentaba su aprobación. Entonces, para entender por qué esta paradoja de unos resultados que estaban muy por debajo de las expectativas, por decirlo del modo menos estridente posible, y una aprobación que a veces iba en aumento, decidí pues analizar a fondo sus conferencias, sus discursos y bueno, pues el resultado es este libro. ¿Y por qué, Luis? ¿Qué encontraste? El manejo que el presidente hace del lenguaje es único y no se parece a nada de lo que hemos visto, por lo menos en los últimos 4 sexenios. Él crea una narrativa emotiva, efectiva, poderosa, que le hace creer a los ciudadanos, o al menos a la mayoría, que todos los problemas del país se pueden reducir a una lucha permanente entre buenas y malas personas, y que él encabeza el lado de las buenas personas, infalible, irreprochable, intachable, y de esta manera no es él un funcionario que nos tiene que dar resultados, sino un líder providencial que está cumpliendo una misión superior. Y entonces todos los problemas que hemos vivido desde que él tomó posesión o son responsabilidad o culpa de alguien más, son herencia de un pasado o son los capítulos épicos en una lucha, y él nos va narrando todos los días ese conflicto. Y de este modo la gente entiende lo que le pasa al país, pues así como una épica, como una lucha. Suena increíble lo que dices. Luis, yo quiero entender, el presidente con este discurso, ¿a quién logra convencer? ¿A quién va dirigido su discurso? Él habla a todos, claro, hay un porcentaje, las encuestas dicen 6 de cada 10, que en promedio 60% aprueba su persona, no los resultados de la gestión. Cuando ya a la gente le preguntan, y eso lo han dicho los encuestadores muchas veces, ¿no? Aquí Alejandro Moreno lo explica cada rato, cuando le preguntan cómo va la economía, cómo va la seguridad, cómo ve la salud, la gente mayoritariamente dice mal. Pero cómo ve al presidente, y ahí es cuando todo el 60% dice bien, ¿no? Lo aprueban a él como persona. ¿Por qué? Porque ese es el poder del discurso populista, justamente como lo explico en el libro, adaptar los hechos a una narrativa, al sustituir comunicación con propaganda, al negar, minimizar y eludir las crisis, y al deslegitimar el conocimiento, la información y la crítica, además de manipular el lenguaje, influyendo en la forma en la que los ciudadanos incluso ya hablan, ¿no? Y se expresan, es como él logra esta paradoja de malos resultados con alta aprobación. Entonces, ahorita que nos dabas esta respuesta, el hombre y el presidente, ¿él logra separar estas dos figuras ante la gente a la que, o sea, ante los mexicanos, a quienes dirige su discurso? O sea, la gente le perdona al hombre y separa al presidente. ¿No lo ven como el presidente en ese momento? No lo ven como un presidente más, sino que mucha gente, primero a través de la emoción y después lo racionaliza, considera que es un hombre bien intencionado, que es honesto y que está cumpliendo una misión superior que él describe como la regeneración o la purificación de México en sus discursos, y piensan que esa meta superior vale la pena y por eso es necesario apoyarlo. Y entonces, como te digo, todos los problemas, toda la falta de crecimiento, la pandemia, todas las crisis las van entendiendo como parte, como capítulos
de esta saga, ¿no? de varios episodios en los que el presidente día a día tiene que pelear, tiene que luchar. Ven que en su narrativa le meten el pie, no quieren que le vaya bien a México. Es que él dice mucho, están desquiciados porque ya no pueden robar. Y en el libro explico por qué eso activa creencias muy profundas que ya tenían los mexicanos. Pongo un ejemplo, una creencia que el ciudadano promedio tiene. Para resolver los problemas solo hace falta que el presidente quiera resolverlos, ¿no? Entonces, cuando ya hay un pueblo con esas creencias, el presidente simplemente con el discurso y con el manejo que hace del lenguaje, las va activando en la gente y la gente dice, claro, él sí quiere, los anteriores no. ¿Y entonces por qué no puede? No lo dejan. ¿Quiénes? Los adversarios. Y a fuerza de repetición, ese es el poder también de la propaganda. A fuerza de estarlo repitiendo todos los días desde las 7 de la mañana, el discurso pasa y llega al corazón y llega a la mente de las personas. Y además, ¿cómo da por hecho lo que él en su mente piensa que pasó y que a veces no es así? Por decir, hay tantos millones de vacunados, pero en realidad una parte de esos millones solo tienen la primera dosis y él ya lo da por bueno, por check. Y la gente lo cree, o sea, el presidente repite estas verdades que la gente le compra. Sustituir comunicación con propaganda. En vez de discutir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿cómo aceleramos el proceso de vacunación para que ahora sí las vacunas almacenadas se le estén poniendo a la gente de la manera más rápida posible? No. La discusión se va a otro lado, él la dirige hacia otro lado, que es quién se merece vacunar primero, por qué unos se están yendo a vacunar fuera del país, si los médicos privados sí o los médicos del sector privado no. Eso justamente es parte de una estrategia, no es casual, no es aleatorio. Oye, Luis, ¿y ves la posibilidad de que este discurso se desgaste en lo que le queda? Van 2 años y medio aproximadamente de él ya como presidente. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a alcanzar este discurso para todo el sexenio? Porque de pronto quizá alguien que siempre que está quejándose, que está negativo, no puede cansar. Yo pensé que se iba a desgastar con el culiacanazo, no se desgastó. Pensé que se iba a haber un punto de inflexión con la pandemia, no lo hubo. Lo vemos ahora con el tema de línea 12 del metro, que mal que bien, él está dirigiendo la atención de los ciudadanos hacia otros temas. No lo sé, la respuesta no lo sé. De hecho, por esa resistencia que tiene, yo digo que es un discurso impermeable a la verdad, cerrado a la realidad y blindado contra los datos. Y que en este momento nadie tiene como él y no se había visto una figura que tuviera un discurso populista que tuviera tal efecto, ¿verdad? No se había visto que la ciudadanía estuviera ávida de ese tipo de discurso, porque acá explico cómo él viene con la misma historia desde hace 20 años. Lo que pasa es que no pegó antes como pegó en 2018 y como sigue pegando ahora. ¿Qué pasó? Habrá que leer a López Obrador, El poder del discurso populista, de Luis Antonio Espino, un libro que se dio la tarea de trabajar observando pues estas mañaneras que te dan pie a mucho seguramente, Luis, ya como lo hemos visto. Hay que leerlo, se lo recomiendo ampliamente. Gracias, Luis, por estar en el estudio. No, al contrario, Sofía, por dedicarnos muchas tu tiempo y sobre todo por dedicarte a hacer este análisis tan interesante que vale la pena leer. Mil gracias. Hay que entenderlo. Gracias, Luis Espino, Gracias. muchas gracias. Vamos a una pausa, Luis.